En este tercer día de actividades de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales, agradezco al Instituto Matías Romero la invitación a moderar la presentación del libro Diplomacia y Cooperación Deportiva, Reputación, Desarrollo y Paz, coordinado por Eric del Ángel, Alejandro Fernández Varela y David Vázquez Licona. Saludo a los panelistas que me acompañan y al público que nos honra con su presencia. Permítanme comenzar con una anécdota. En 2017, mi carrera en el Servicio Exterior mexicano me llevó a Bruselas, Bélgica, como enlace con el Parlamento Europeo. Mi primera actividad diplomática en esa ciudad fue asistir a un partido de fútbol amistoso entre México y Bélgica en el Estadio Rey Balduino. El resultado fue perfecto en términos diplomáticos, 3-3, todos contentos. Fue también un primer vistazo a la complejidad interna de un país multilingüe que, en lugar de corear a su equipo en flamenco, francés y alemán, lo hace en inglés para ahorrarse problemas. No exagero si digo que cada diplomático mexicano tiene anécdotas similares. Recibir delegaciones de deportistas mexicanos, preparar e implementar las estrategias de protección consular en grandes eventos como mundiales y Juegos Olímpicos, promover la imagen de México apoyados en los grandes nombres del deporte nacional. Todo forma parte de nuestra labor de diplomacia deportiva. El deporte se ha convertido en una herramienta de política exterior que contribuye a la promoción del desarrollo, al entendimiento y a la diversidad. Aunque no es nueva, la diplomacia deportiva es uno de los enfoques contemporáneos que cada vez con mayor frecuencia emplean los países para avanzar los intereses nacionales, fortalecer lazos de cooperación y promover soluciones pacíficas de diferendos. La diplomacia deportiva es también un tema de gran vigencia. Basta recordar cómo utilizaron estratégicamente Qatar y Francia, la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2022 y los Juegos Olímpicos de 2024, respectivamente, para posicionarse o reposicionarse y para mostrar su poder suave. En esta misma línea, tal como el libro lo plantea, resulta oportuno reflexionar sobre la manera en la que México podría aprovechar su papel como coanfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2026 para proyectarse al mundo. Por tanto, este libro resulta sumamente oportuno al compilar reflexiones y análisis que exploran y ejemplifican los vínculos entre la cooperación deportiva, el desarrollo sostenible y la promoción de la paz y de los derechos humanos. Sin más preámbulo, quisiera presentar brevemente a los distinguidos panelistas que nos acompañan hoy y que nos compartirán sus reflexiones sobre el contenido del libro. Lo haré por orden alfabético. Daniel Alcaraz Ceballos es maestro en estudios globales por la Universidad de Columbia, Nueva York. Actualmente es director general de Diplomacia Deportiva en la Unidad de Coordinación Intersectorial de la SRE. Previamente se desempeñó como director general de Prospectiva en la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública. Colaboró en la Agencia Mexicana de Cooperación, la MEXIF, y en la Misión Permanente de México ante la ONU en Nueva York. Eric del Ángel Landeros es doctor en Historia por la UNAM. Se desempeña como secretario de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como profesor del Centro de Relaciones Internacionales. Fue coordinador ejecutivo de Diplomacia y Cooperación Deportiva en la Secretaría de Relaciones Exteriores. María Cristina Rosas González es doctora en Estudios Latinoamericanos y doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, en Suecia. Es profesora e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme. David Vázquez Licona, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, posee una amplia trayectoria dedicada a la comunicación, la formación artística y la gestión cultural. Fungió como subdirector de investigación en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Y actualmente ocupa el cargo de director de Comunicación Social en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM y es profesor de Comunicación Social e Identidad y Cultura en la Escuela Nacional del Trabajo Social. Rafael Velázquez Flores es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami,
Es profesor e investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California y presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México. Agradeceré pues a los panelistas que compartan con nosotros sus reflexiones y comentarios sobre el libro. También apreciaría conocer sus puntos de vista sobre la manera en la que México podría aprovechar más el deporte como herramienta de política exterior. Cada uno tendrá 10 minutos para su ponencia. Al final habrá también una breve sesión de preguntas y respuestas. Para iniciar esta mesa de análisis, cedo el uso de la palabra a la doctora María Cristina Rosas. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar aquí para comentar esta obra, Diplomacia y Cooperación Deportiva, Reputación, Desarrollo y Paz. Celebro estar en esta mesa con tan connotados colegas, amigos y sin más, bueno, voy a presentar algunos comentarios sobre la obra. Empezaría rápidamente diciéndoles cómo fue estructurado el libro. Este libro es resultado de un congreso, el tercero, sobre deporte y cultura física. Está articulado en 4 apartados. Primero, la parte conceptual. Luego, la segunda, que versa sobre reputación y posicionamiento internacional. La tercera, que analiza el deporte dentro de la agenda de los ODS. Y la cuarta, que habla de la promoción y la consolidación de la paz, que es una línea que está presente a lo largo de la obra. Entonces, en la primera parte nos explican el concepto de diplomacia deportiva, pero además nos hacen una semblanza histórica en la que vemos un recorrido sobre el empleo del deporte como un instrumento al servicio de la diplomacia para gestionar las relaciones de diversos actores en el mundo. Vemos también conceptos en esta parte, ¿qué es diplomacia deportiva? ¿Dónde se inscribe cuando pensamos en la diplomacia cultural? En la diplomacia pública, recuerden que la diplomacia pública está inserta en todo este aparato conceptual. La diplomacia pública, que tradicionalmente ha sido una manera de fomentar el diálogo y la promoción de los intereses de un país, no solo desde Cancillería, sino ahora cada vez más vemos cómo prospera la idea de los vínculos people to people, de personas a personas, y el deporte parece una actividad idónea precisamente para este tipo de diplomacia. En la segunda parte nos vamos a encontrar, es la parte que más me gustó de la obra. En esta parte vamos a encontrar algunos de los autores más destacados que han tratado el tema de poder suave y de diplomacia pública, como César Villanueva, que habla justamente de diplomacia pública, deportiva y poder suave desde México. Hay un capítulo que les recomiendo en particular de Moisés Garduño, que versa sobre Palestina y la paradiplomacia deportiva. Capítulo además muy actual, no sé si habrán visto, pero actualmente Chile está entrenando a la selección de Palestina de fútbol, entre otras razones porque hay una migración palestina muy importante en Chile y bueno, dada la coyuntura política en la que se encuentra Palestina en estos momentos, este tema que desarrolla Moisés Garduño es de particular relevancia. Después nos hablan de disciplinas deportivas, por ejemplo, lo de la NFL en México y cómo en México, a pesar de que somos futboleros y el otro deporte que más nos gusta es el box, la realidad es que hay otras disciplinas deportivas que cada vez más se asientan en el gusto de las personas y sobre esto versa el artículo de Olivé. Después, un artículo de Kuhl, que es como el gurú de estos temas, que versa sobre el deporte como diplomacia cultural y cómo se puede emplear al deporte para mejorar la reputación de un país o para afianzar la reputación de un país. La tercera parte incluye aspectos como cooperación internacional para el desarrollo y el deporte olímpico, el programa Deporte para el Desarrollo y la Paz que se aplica en Pakistán,
El rol de Cuba y el deporte y su uso con fines de fomento de la salud física y mental. Aquí tenemos también un capítulo sobre los ODS y el deporte y por supuesto el deporte como derecho humano con apuntes sobre el rol de las mujeres. La última parte del libro versa sobre deporte y cultura física como generadores de paz, la diplomacia deportiva empleada para fomentar la paz en Colombia, la prevención de la violencia mediante el deporte, esto a través del trabajo que ha hecho la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También diplomacia y cooperación deportiva para la paz y la iniciativa SCORE, que es una iniciativa para prevenir la delincuencia juvenil y evitar delitos con arma blanca en Londres mediante este programa. Yo quiero presentar algunos comentarios y posteriormente me referiré a algunas áreas de oportunidad. En primer lugar, decir que este libro es muy pertinente en el contexto actual. Estamos ya a escasos meses de la celebración de la Copa del Mundo tripartita, México, Estados Unidos, Canadá. Y por supuesto, este libro coadyuva a comprender de mejor manera los usos e importancias que tiene el deporte en la gestión de la diplomacia. El deporte puede ser un vehículo para la paz, el deporte puede ser un vínculo puede ser vinculador de las naciones, ayudar a solucionar controversias, fomentar la cooperación, en fin. Entonces, considero que la obra es oportuna, tiene autores reconocidos como estudiosos del poder suave, la diplomacia cultural y deportiva. También posibilita algo que me gustaría apuntar, que tengamos más bibliografía especializada en nuestro país sobre estos temas, porque creo que si bien hay esfuerzos loables y este libro es una muestra, la realidad es que considero que necesitamos más estudios sobre la materia, sobre diplomacia deportiva, diplomacia pública, diplomacia cultural. También este libro sugiere políticas públicas para que el deporte sea un instrumento contra la violencia, la delincuencia y los conflictos. Vincula al deporte claramente con la Agenda de Desarrollo y los ODS. Vinculación que no es tan clara cuando miramos los ODS. A veces no meditamos sobre el rol del deporte, de la cultura física, de la activación física, que sin embargo es muy, muy importante en la consecución de los ODS. También esta obra establece los vínculos que existen entre los derechos humanos y el deporte y además, y ese es otro plus, aborda la diplomacia deportiva. Creo que estos son elementos dignos de mención que hacen a esta obra importantísima y yo los invito a conocerla. Sobre las áreas de oportunidad, bueno, esta obra, como comenté al principio, es resultado de un congreso que se desarrolló en 2021 sobre deporte y cultura física. El libro apenas fue publicado, entonces sí vamos a observar algunos desfases por el tiempo que tomó llevar a cabo la publicación. Pero además de eso, y eso nos pasa a todos los que publicamos, siempre hay desfases dependiendo de los tiempos editoriales, de los dictámenes, de los fondos con los que contamos, en fin. Creo que, hablando de áreas de oportunidad, el libro habla de diplomacia y cooperación deportiva, reputación, desarrollo y paz. Creo que las partes de desarrollo y paz fueron abordadas de manera profusa, no así la parte de reputación. Creo que ahí hay un área de oportunidad que se puede desarrollar quizá en volúmenes posteriores. Este libro, y lo extrañé, no incluye un análisis sobre la Copa del Mundo 2026. Para cuando se llevó a cabo este congreso, que fue en 2021, ya sabemos que estaba asignada la sede tripartita. La sede tripartita fue asignada en 2018 en el Mundial de Rusia, que por cierto, aquí les traje a la mascota del Mundial de Fútbol de Rusia, Savivaka. Muy bonita la mascota, un poco también para dar ideas de cómo hacer mascotas ahora que vamos a tener una Copa del Mundo, porque la verdad siempre hacemos chiles y pues creo que sí falta imaginación, ¿no? Hay que ser un poquito más creativos. Bueno,
Entonces, la sede de México, Estados Unidos, Canadá se aprobó en 2018. Para cuando se hizo este congreso ya sabíamos que íbamos a ser subsede y creo que debió de haberse analizado. Digo, cuando se aprobó esta sede tripartita México, Estados Unidos, Canadá, Trump era presidente de Estados Unidos. Trump empujó mucho y por eso se lleva el 85% de los partidos de la Copa del Mundo que veremos el próximo año. Estados Unidos tendrá 85% de los partidos. Trump lo visualizó como uno de sus legados. Estados Unidos estará celebrando 250 años de su independencia y Trump considera que la Copa del Mundo del próximo año y las Olimpiadas de Los Ángeles, que serán posteriormente, serán los grandes legados deportivos de Donald Trump. Entonces, creo que haría falta ponderar esto. Habría hecho falta un capítulo sobre Copa del Mundo, oportunidades que ello podría generar para la cooperación en un contexto, bueno, ahora es muy tenso, de confrontación arancelaria, migratoria, racista, etcétera. Seguramente ustedes vieron el Mundial de Clubes que se llevó a cabo en Estados Unidos y fue una suerte de ensayo de la FIFA para ver qué puede pasar en la Copa del Mundo del próximo año. Y hay preocupación por el tema migratorio, por los arrestos de ICE. Nosotros vimos en este Mundial de Clubes en Estados Unidos estadios semivacíos, ¿sí? Vimos redadas contra personas en este Mundial de Clubes y también en la Copa de Oro. Hay preocupación, ¿sí? Aunque Infantino se la pasa en Washington y sabemos que tiene una relación muy cordial con Trump, apenas vino a México, apenas habló con la presidenta Sheinbaum, pero la realidad es que se aprecia que la Copa del Mundo del próximo año podría no ser un vehículo para la cooperación y la paz, y creo que sobre eso tendríamos que reflexionar. También otras áreas de oportunidad que apunto rápidamente, el tema de mujeres y el deporte, aunque se aborda de refilón en el capítulo dedicado a derechos humanos, creo que merecería mayor ¿cómo se dice? Importancia, sí. Y me acordé de un colega, Daniel Añorbe, ustedes lo conocen, en la Universidad de Guanajuato, que ha trabajado de manera profusa, por ejemplo, el tema de la Liga Mexicana Femenil de Fútbol, por ejemplo, ¿sí? Y él analiza cosas como lo poquito que le pagan a las mujeres frente a lo que ganan los hombres y los acosos que recibimos las mujeres frente a los hombres y todo esto. Entonces creo que el tema mujeres debería ser más prominente y podría dar lugar a una continuación de esta obra. El deporte y cultura física es otro tema que veo como nicho de oportunidad ante la grave crisis de salud que vive México por obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles que, bueno, creo que merecen más atención desde el punto de vista de la salud, de la OPS, de la OMS, en fin. Otras áreas de oportunidad rápidamente las menciono, el deporte como vehículo identitario. Si bien se observa en el análisis palestino que hace en este libro Moisés Garduño, creo que sería interesante también citar casos como el del fútbol americano y el béisbol en Estados Unidos, el box, el fútbol soccer en México, o en Brasil, el soccer, el cricket en India, el rugby en Nueva Zelanda y Sudáfrica, por citar algunos casos. También el deporte como distractor benigno. Cuando Rusia hizo la Copa del Mundo en 2018, Putin introdujo la reforma de pensiones. Ya saben que la reforma de pensiones nunca es popular. Y esa fue la única ocasión en que se desplomó la popularidad de Putin. No se ha desplomado con la guerra en Ucrania, no se ha desplomado en ningún momento, pero cuando introdujo la reforma en pensiones y elevó la edad en que se deben de jubilar los rusos, ahí sí se desplomó su popularidad y la Copa del Mundo le ayudó un poco a Putin a paliar el descontento social. Entonces, el deporte como distractor benigno es un tema. El rol del sector privado, el adiós al amateurismo frente a la práctica deportiva como un instrumento de cohesión social y también para que la sociedad pueda evolucionar de una manera más pacífica, en fin. Otros temas, dopaje y las trampas en el deporte, las sanciones deportivas que están muy en boga y no solo con Rusia. Y finalmente el tema, y con esto voy a terminar, el tema de que se ha hablado mucho de que el deporte coadyuva a la salud y el deporte posibilita alejar, por ejemplo, a las juventudes de vicios y de la delincuencia y demás.
pero también el deporte puede generar lo contrario. Y cito, y con esto termino, el caso de Michael Phelps, el medallista olímpico más premiado, el deportista más prominente, que en la pandemia seguramente ustedes lo vieron, en varios videos habló de la terrible crisis que le aquejaba, crisis de depresión, y bueno, el hecho de que él ha pensado varias veces en suicidarse y lo dijo en público, lo dijo en ese contexto de la pandemia, y lo menciono porque la salud de los atletas de alto rendimiento también es un tema que normalmente no miramos al deporte igual, a promoción de la salud y buenas prácticas y demás, pero a veces no nos ponemos a ver las diversas aristas que puede tener la actividad deportiva. Con esto yo terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosas. Paso la palabra ahora al doctor Rafael Velázquez. Gracias. 10 minutos. Sí. Buenos días, buenas tardes, ya son tardes, a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este panel y coincidir con colegas destacados en el ámbito tanto diplomático como académico, y al mismo tiempo quiero felicitar esta iniciativa de esta obra porque es el primer libro que se escribe sobre diplomacia deportiva en México y me parece que es un tema altamente relevante. Yo me dedico básicamente a estudiar la política exterior de México y me centro en el proceso de toma de decisiones. Dentro de los instrumentos que tienen los estados para llevar a cabo su política exterior, la diplomacia es uno de los instrumentos de mayor utilidad. Hay diferentes tipos de diplomacia. Hoy estamos hablando de la diplomacia deportiva, pero también hay diplomacia cultural, diplomacia pública, paradiplomacia, diplomacia parlamentaria, etcétera, etcétera. Aquí veo muchos jóvenes que tal vez estén estudiando relaciones internacionales. Yo les recomendaría especializarse en un área de la diplomacia, porque eso les va a permitir tener mayores oportunidades en el ámbito de desarrollo profesional. Sobre este libro, a mí me hubiera gustado, en lo particular, sí, un poco siguiendo los comentarios de la doctora Cristina Rosas en torno a las áreas de oportunidad que tiene este libro. A mí me hubiera gustado mucho un capítulo sobre los procesos de negociación de México para obtener las sedes olímpicas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en 1962, cuando el presidente López Mateos dirigía la nación, México presentó una propuesta, la habían presentado inclusive desde el gobierno de Miguel Alemán, y fue exitosa, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado ver en este libro el análisis de cómo se tomó la decisión, qué factores influyeron, ¿no? Son varios los factores que determinan si un país obtiene la sede o no de una olimpiada o de un campeonato mundial de fútbol. Por ejemplo, la estabilidad política y económica son factores muy importantes, la viabilidad financiera que tiene el país, pero también hay algunos factores que son intangibles, como por ejemplo el interés del gobierno en turno. En este caso, López Mateos tenía mucho interés en los temas internacionales, no solamente porque viajaba, ¿no? Fue el primer presidente que realizó giras por semanas, ¿no? Los anteriores presidentes habían ido a Estados Unidos una vez y se habían regresado y ya, ¿no? Pero López Mateos fue el primer presidente que visitó América del Sur. Un presidente anterior había ido a Panamá, pero ninguno a América del Sur. Fue el primer presidente que visitó Europa, fue el primer presidente que visitó Asia. El presidente estaba haciendo un recorrido por India, Japón, Indonesia, Manila, bueno, Filipinas, cuando ocurrió la crisis de los misiles, ¿no? No sé si ustedes han revisado, por ejemplo, el tema de los discursos de toma de posesión. López Mateos fue el primer presidente en México que empezó su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 1958 con el tema de política exterior. Y fueron como 20 párrafos de política exterior, ¿no? O sea, ahí se notaba mucho el interés que tenía López Mateos en los temas internacionales. Fue el presidente que logró que Estados Unidos nos devolviera un pedazo de territorio,
el chamizal. ¿Sí? Entonces, el tema internacional era de mucha prioridad en la administración de López Mateos. Entonces, el obtener la sede de los Juegos Olímpicos, pues era un objetivo muy ambicioso, pero muy claro por parte de su administración. Entonces, con todo el apoyo que tenía el presidente, pues México empezó a negociar. Y fíjense lo interesante, en esa ocasión se llevó a cabo una reunión en Alemania en 1963 para decidir la sede. Y ahí habían 58 personas que tenían voto. Entonces México tenía que tener 29 votos, que era la mitad más uno para obtener la sede, y México obtuvo los 30 votos, ¿no? En esa ocasión había 4 ciudades propuestas. Estaba Lyon en Francia, era un tema, o sea, era competitivo. Estaba Detroit de Estados Unidos y estaba Buenos Aires y México como los candidatos, ¿no? México sabía que no iba a obtener los votos de Europa Occidental ni el de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se dedicó a hacer un proceso de negociación muy fino. Esta es la parte en donde entra la diplomacia, ¿no? Porque obtener una sede es prácticamente como si un país o un gobierno propone una iniciativa importante en materia de relaciones internacionales, entonces tiene que conseguir los votos, ¿no? Y ahí es un proceso muy importante de negociación en donde participa el Servicio Exterior Mexicano, ¿sí? En las embajadas y los consulados, el convencimiento. México tenía varios puntos en contra para que fuera a la sede. Por ejemplo, la altura, ¿no? Esa era la principal crítica. Además, pues había muchos países que no consideraban que México pudiera ser la sede por los problemas sociales, teníamos crecimiento económico en esa época, pero no veían desde el punto de vista técnico que México pudiera enfrentar ese reto. A final de cuentas, México consiguió los votos necesarios. Fíjense, no se sabe con claridad cómo votaron, porque se hace el voto y se rompen, pero el cálculo, las hipótesis que han planteado algunos estudiosos del tema, es que México pudo convencer a 3 países para votar a favor de la candidatura de la Ciudad de México, que fueron Italia, España y Alemania, ¿no? Si ustedes recuerdan, las siguientes Olimpiadas fueron en 1972 en Alemania, en Múnich. Entonces aquí, pues claramente hubo ahí un proceso de negociación, vota por mí hoy y yo voto por ti mañana, ¿no? Entonces vean cómo este proceso es muy fino de negociación, ¿no? Inclusive hay otros factores intangibles que también determinan la viabilidad de una sede olímpica o de un mundial de fútbol. Por ejemplo, las preferencias personales que tengan los líderes por ejemplo, el COI, el Comité Olímpico Internacional, inclusive los sobornos, ¿no? México recurrió a algunas estrategias diplomáticas, muy diplomáticas, para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, le dieron el águila azteca a uno de los líderes del COI, ¿no? Y además le mandaron un regalo a alguien que estaba apoyando fuertemente a Lyon, a un francés, para que por lo menos no se quejara tanto de la propuesta de México, ¿no? O sea, también se compran voluntades, ¿no? También los intereses de las grandes empresas. Muchas que patrocinan los Juegos Olímpicos, pues también tienen ahí algo que ver, ¿no? Hasta las televisoras, ¿sí? Principalmente las televisoras también, efectivamente. Ahí, en esa época, ustedes recuerdan, era la Guerra Fría, ¿sí? Y también en la diplomacia deportiva, la geopolítica tiene un papel muy importante, ¿no? En esa época, una ciudad podía recibir el veto de Estados Unidos para ser sede de unas Olimpiadas, ¿no? Afortunadamente, López Mateos tuvo una reunión con el presidente Kennedy, una reunión muy famosa, el 30 de junio de 1962, aquí en la Ciudad de México. Y ahí, bueno, ahí se negoció la devolución del chamizal en esa reunión, ¿no? Entonces, y luego, unos meses después, en medio de la crisis de los misiles, México votó a favor de una resolución de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos no votó por México, pero no se opuso a que México fuera la sede, ¿no? Entonces eso le ayudó mucho, ¿no? Ustedes saben que también después Estados Unidos vetó los Juegos Olímpicos en 1980 en Moscú, ¿sí? Y que Moscú lo hizo 4 años después. Entonces vean cómo la geopolítica tiene un papel muy importante. Aquí en el libro
Me parecieron muy importantes los dos primeros capítulos, la parte histórica. Fue un tino incluir este primer capítulo sobre la parte histórica, pero también la parte conceptual me pareció fundamental para poder entender la diplomacia deportiva. Ahí hay una afirmación que no estoy convencido del todo, porque el planteamiento aquí en el libro es que gracias a la diplomacia al ping-pong, otro tipo de diplomacia deportiva, Estados Unidos y China tuvieron un acercamiento, ¿no? Ahí citan una anécdota en donde los deportistas de ping-pong de Estados Unidos se les fue el camión y los chinos los llevaron a donde tenía que ser. Entonces, ese incidente la fuente de esto que ocurrió es una página oficial del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces también. Pero el planteamiento en el libro es que esta diplomacia del ping-pong tuvo un papel decisivo en el nuevo acercamiento que tuvo Estados Unidos y China a principios de los años 70, ¿no? Entonces, como ya me queda nada más un minuto, quiero concluir diciendo que esta es una obra que contribuye y llena un vacío en la literatura de las relaciones internacionales sobre la diplomacia. Yo recomiendo mucho que puedan revisar, por lo menos los dos primeros capítulos son fundamentales para el entendimiento conceptual de la diplomacia deportiva y yo se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Ahora cedo el uso de la palabra al maestro Daniel Alcaraz. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tardes, perdón. Saludo con mucho gusto a nuestra moderadora, Catalina López Portillo, directora general de Planeación, secretaria de Relaciones Exteriores. Y qué gusto, Cata, que seas tú quien modere esta mesa en la Casa de la Diplomacia Mexicana, el Instituto Matías Romero. Un saludo y un agradecimiento al embajador Juan José Bremer y a nuestros anfitriones del Instituto. Muchas gracias por la invitación. Saludo, claro, que a mis compañeros panelistas y celebro mucho este espacio de diálogo, producto creo que de la colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Nacional Autónoma de México, que se ve materializada en la publicación de este libro sobre diplomacia y cooperación deportiva. Para comenzar, me gustaría retomar una de las ideas del doctor César Villanueva en su capítulo sobre diplomacia pública y deportiva, esta idea sobre cómo el poder de convocatoria del deporte lo convierte en una herramienta indispensable para la comunicación estratégica y el posicionamiento internacional. Esto lo conecto a otra idea que expresó aquí el canciller de la Fuente el jueves pasado en la inauguración de esta feria, sobre cómo la política exterior se construye desde diversas trincheras. Y me parece que eso es un poco lo que nos permite la diplomacia deportiva y es un poco lo que nos convoca en este panel. Como ya lo mencionó la doctora Rosas, por supuesto que ha habido avances desde su publicación y creo que la fusión o el amalgama de estos dos planteamientos es lo que impulsa los trabajos que hacemos desde la Dirección General de Diplomacia Deportiva. Abordamos el deporte como una herramienta indispensable de la política exterior y no solo eso, desde el 1 de octubre del año pasado, con la creación de la Jefatura de Unidad de Coordinación Intersectorial por instrucciones del canciller de la Fuente, hemos entrado en un verdadero proceso de institucionalización de la diplomacia pública mexicana. Como lo mencionó nuestra moderadora, la diplomacia pública y deportiva se hace históricamente a través de las representaciones de México en el exterior. Ahora lo que buscamos es conducirlo desde un proceso institucional y para ello instrumentamos el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que básicamente faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para llevar en el exterior
todas estas funciones de diplomacia cultural, turística, de conectividad, económica, etcétera. Desde la dirección general que tengo a mi cargo, abordamos la diplomacia deportiva desde 5 estrategias o desde 5 puntos de vista. Seré muy breve porque creo que vale la pena escuchar también a nuestro público que nos acompaña y a quien saludo con mucho gusto. Estamos en vinculación directa con las instituciones nacionales y con los atletas. Es decir, trabajamos de la mano con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como autoridad deportiva nacional. Trabajamos con el Comité Olímpico Mexicano, con el Comité Paralímpico Mexicano. Trabajamos también con los atletas directamente. 2 ejemplos de esto de mi primera idea es, pudimos apoyar a través de las representaciones de México en Paraguay a más de 250 atletas ahora en agosto en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción. Por primera vez en la historia, 25 atletas de origen indígena mexicano participaron en los Juegos Maestros Indígenas en Ottawa y con ayuda y con apoyo, claro que de las federaciones, y en esta colaboración con la Embajada de México en Canadá, logramos brindar un apoyo, prueba de que la diplomacia deportiva pues la hace la colaboración y la cooperación. Estamos, como lo dije, en coordinación permanente con nuestras 161 representaciones de México en el exterior y ello pues siempre con el apoyo de las áreas políticas de la Secretaría. Cata, nuevamente, te agradecemos. Ello nos permite generar diferentes alianzas, por ejemplo, con Australia y con el Reino Unido, 2 potencias en materia de diplomacia deportiva actualmente y con quienes trabajamos muy cercanamente. Una de las bondades de la jefatura de unidad de coordinación, digamos, es tener dentro de ella las direcciones generales también de diplomacia cultural y de diplomacia turística, lo que nos permite abordar el deporte como una plataforma de intercambio cultural y de intercambio turístico también. Tenemos hoy por hoy, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre, a un reconocido fotógrafo mexicano en Uruguay, David Haynes, con una exposición que estará itinerando 3 meses a lo largo del país. No me dejes. Diálogo permanente con el sector privado, con las ligas, con las asociaciones, con los clubes, con la Federación Mexicana de Fútbol, con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Trabajamos coordinadamente en favor del deporte para ello. Y una quinta, y no me detendré ahora en ello, el Mundial 2026, que es una estrategia en sí misma. Volviendo a los 18 trabajos que comprenden esta obra, creo que, como ya se ha dicho, su publicación es muy relevante, como un marco de referencia en tiempo real de lo que será pues, la gran prueba de diplomacia deportiva pública y de coordinación de todo el gobierno de México el año entrante, que es el Mundial de Fútbol 2026. Estamos a 278 días de ser sede por tercera ocasión, el único país en la historia, en el Estadio Azteca, de ser sede de una Copa del Mundo, inauguración de una Copa del Mundo. Esto es un suceso geopolítico en sí mismo, el evento deportivo más grande del mundo, y lo asumimos así desde el Gobierno de México, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, como un verdadero acontecimiento de Estado y un evento de seguridad nacional. Para contextualizar rápidamente con el ejemplo de Qatar 2022 que se mencionó. En su momento, Qatar 2022 fue el mundial más grande de la historia. Esto pues en un país de 2 millones de habitantes, muy lejano se podría pensar de México. Y a pesar de ello, 100,000 mexicanos viajaron a Qatar 2022, la afición que más se desplazó hacia allá y lo que nos obligó a trasladar un equipo del Gobierno de México, comandado en ese entonces por el enviado especial, y abrimos un Centro México-Qatar que fue nuevamente un esfuerzo muy grande de diplomacia pública, posicionamiento y diplomacia deportiva de México. Quiero decir que fuimos el único país que abrió un centro de esta magnitud y fuimos reconocidos por ello. Qatar, antes del Mundial 2022, si alguien preguntaba por Qatar, muchas veces te podían decir, bueno, es un
país cercano a Dubái, tal vez era la referencia. Y hoy por hoy, Qatar es un referente geopolítico, que de igual forma tiene una parte importante de responsabilidad en grandes conflictos y en la resolución de ellos internacionalmente. Volviendo un poco a la actualidad, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el liderazgo del canciller de la Fuente, recientemente tuvimos el primer segmento de alto nivel en materia de coordinación rumbo al Mundial 2026. Tuvimos la participación de liderazgos de Estados Unidos, de Canadá, de la Casa Blanca y la Coordinación Nacional de México. En la coyuntura actual, pues fue un esfuerzo no solo mayúsculo de coordinación, sino un verdadero testamento al poder de convocatoria y de la colaboración que nos da el deporte. Quisiera dar compartir unas breves cifras para contextualizar el Mundial 2026. 3 países, 5.5 millones de turistas esperados aquí en México, 104 partidos, 16 estadios, 16 ciudades sedes, 48 selecciones nacionales, 100,000 voluntarios, 54,000 invitados VIP y VVIP, porque, bueno, la FIFA así lo determina también. 3,200 invitados internacionales, 15,000 médicos, 540 árbitros. Por ello, en México, bajo el liderazgo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se instaló la Mesa Única de Coordinación que, por conducto de la Secretaria de Gobernación y la Coordinadora Nacional Gabriela Cuevas, desempeña unas labores pues, de coordinación, como su nombre lo dice, desde seguridad, inmigración, diplomacia pública, cultural y todos sus vertientes. En este marco, la Secretaría, por conducto de la Jefatura de Unidad y la Dirección General de Diplomacia Deportiva, realiza labores institucionales para lograr que el Mundial sea exitoso. Facilitación de visas, asistencia y protección consular en las 13 sedes en Estados Unidos y Canadá, protocolo para jefes de Estado y mandatarios en lo que seguramente será una cumbre de jefes de Estado en México el 11 de junio de 2026, la vinculación internacional por conducto de las representaciones y con el cuerpo diplomático acreditado aquí en México y todos los temas consulares que conlleva. Para finalizar, retomo nuevamente una de las ideas del canciller de la Fuente en la inauguración sobre cómo hay que avanzar con los instrumentos que la diplomacia tiene, pero renovados, fortalecidos, para abrir nuevas posibilidades y hacerle frente a los desafíos comunes. Creo que aquí subyace la razón de ser de la diplomacia pública, la diplomacia deportiva, y creo que es la gran área de oportunidad que nos convoca a todos los que estamos aquí presentes. Les agradezco mucho su atención y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pasamos ahora la palabra a los coordinadores del libro. Comenzaríamos por el doctor Eric del Ángel, por favor. 10 minutos. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos. En primer lugar, muchas gracias al Matías Romero por abrir sus puertas a presentar este libro. Para todos los internacionalistas, sabemos que estas fechas y estas ferias es un momento esperado y que nadie de nosotros nos lo perdemos. Entonces, estar aquí ahora presentando este libro, pues es un gran honor y un gran gusto. Me quiero tomar algunos minutos, espero que tenga tiempo extra, ¿no? Y el árbitro no pite así de inmediato, pero para mí es muy, muy valioso y fundamental reconocer y agradecer a quienes me acompañan y forman parte de este presidium, a la doctora María Cristina Rosas, que es una de las pocas expertas en México que dentro de muchos de sus temas que aborda, trabaja el tema de diplomacia pública y poder suave. Aquí pueden encontrar sus libros sobre estos y otros temas. A Rafael Velázquez, que también pues, es uno de los mayores expertos de política exterior en México. Les agradezco a ambos el tiempo y la dedicación por sus comentarios. Ahora iremos a ellos. Por supuesto, a David Vázquez, que es colega, coordinador de la obra y con el que hemos estado juntos trabajando en este y otros tantos trabajos. Y ahora que estoy muy felizmente en la UNAM, tenemos otras tantas encomiendas en puerta, ahora les contaremos algunas. Por supuesto, a Daniel Alcaraz, muchas gracias por tomarte el tiempo y comentar, ¿no? Es muy valioso para
para mí y para el libro contar con tu retroalimentación, a nuestra moderadora de lujo, Catalina López Portillo. Aprovechando, me extiendo a todos ustedes que vinieron, algunos alumnos, alumnas, a mi familia, por supuesto, que está aquí. Bueno, como ya bueno, antes de avanzar, el libro tiene acceso gratuito de manera digital en la página de deporte universitario de la UNAM. Ahora David a lo mejor nos contará más, pero si ustedes ponen en Google el nombre del libro, les aparece y puede tener un acceso para todos ustedes de manera gratuita. Como se ha mencionado, es el primer libro que se publica en México, no sé si en América Latina, sobre diplomacia deportiva. Es una de las dos obras que se construyeron y a partir del ejercicio público al frente de diplomacia deportiva en esa primera etapa y a la par del ejercicio académico y docente que sostenemos en la UNAM desde hace varios años. Digamos que fue un gran interés, un área de oportunidad que vimos, primero, tener la primera área institucional de diplomacia deportiva formalmente constituida, lo cual no quiere decir que es el primer antecedente de diplomacia deportiva en México, y por el otro, reconocer que, como se ha dicho aquí, ha habido y existe todavía un vacío académico en la materia, ¿no? En 2011 tenemos registrado que se publicó el primer libro sobre diplomacia deportiva. Hay muchos artículos, eso sí, ¿no? Entonces, bueno, es un aporte que quisimos hacer desde pues un pie en la UNAM y otro en Relaciones Exteriores, que se materializa y sale publicado este año. Tarde, ninguna publicación es puntual, ¿no? Y también ahora regresamos a eso. ¿Alguna pista? Los comentarios que han vertido aquí los compañeros de la mesa me permiten avanzar en alguna otra manera en la que podemos ver el libro. Yo les diría que tiene tres grandes enfoques. Uno es histórico, que tratamos de situar en el tiempo a la diplomacia deportiva, incluso de larga data. Un elemento teórico metodológico conceptual en los primeros capítulos, los cuales no solo son, hay uno como tal que tiene ese título, pero también Nicholas Kuhl, que como dijo la doctora Rosas, es como el referente mundial de diplomacia deportiva, hace un aporte teórico conceptual. Por supuesto, César Villanueva, que es también uno de los expertos en México sobre la materia. Y después Carlos Pulleiro hace un artículo, que él es español, trabaja en una universidad china, que aparentemente es un estudio de caso, pero es un artículo que aborda el tema desde el realismo político, ¿no? Lo cual también creo que es un aporte, porque normalmente los conceptos y las teorías sobre las cuales nace, se construye y se explican estos temas son más desde el idealismo, el neoliberalismo institucional, etcétera, etcétera, y me parece que explicarlo desde la otra manera que lo hace Pulleiro es muy muy enriquecedor. Y también les quiero decir que es un libro desde el sur global. Que se haga el primer libro en México quiere decir que no nada más, o sea, en varios artículos los académicos que escriben los capítulos se toman el tiempo, el análisis de analizarlo desde México, y otros tantos lo hacen desde el sur global, abordando casos como Pakistán, Colombia, Cuba, Palestina o Bolivia, ¿no? Entonces es algo que creo que es otro de los valores del libro. Y después podría poner yo una sección de casos prácticos que tienen que ver con el desarrollo o con la paz, y que abordan desde proyectos de la ONU, ejercicios que hacen, hasta casos de aplicación de deporte en esta materia, ¿no? También consideramos desde este punto de vista que es un libro que pues aportará o aporta algo a la formación de los internacionalistas mexicanos especialmente, ojalá que también en otras latitudes. Y también, como dijo el canciller y exrector de la universidad en la inauguración de esta feria, es un libro que brinda posibilidades innovadoras para robustecer el quehacer diplomático, planteando elementos que permiten avanzar en los instrumentos que la diplomacia tiene. Como Daniel lo mencionó, digamos que una de las líneas que desde los últimos años se ha estado institucionalizando y fortaleciendo es la diplomacia pública y los tipos de diplomacia. Entonces, desde la academia también creemos que puede ofrecer
herramientas útiles para los tomadores de decisiones en un momento crucial para México en el contexto internacional, que es el contexto de tensiones con América del Norte, y creo que en especial con la administración de Washington. Creo que el deporte en este contexto de la Copa del Mundo 2026 puede ser un elemento que, si se utiliza bien, de manera inteligente, puede ser un elemento distensor y que también genere nuevos acuerdos. Y pues después es el Mundial 2026, ¿no? Efectivamente, que es, va a ser el momento de México en menos de un año. Como decían anteriormente, en Qatar, México fue la cuarta afición más numerosa, después de la de Estados Unidos, que yo creo que había muchos mexicoamericanos ahí, después de Arabia Saudita y después de Argentina. Entonces, no nos debe de quedar duda a nadie de nosotros que México y los mexicanos, mexicoamericanos, va a ser la principal afición en los tres países, y eso es un elemento muy importante que no sé si se le va a volver a presentar a México. Y pues este libro también llega en ese momento, que aunque no tenga un capítulo de la Copa del Mundo 2026, puede tener elementos teóricos, metodológicos, enfoques o ideas de cómo potencializar este momento desde la diplomacia mexicana, ¿no? Agradezco enormemente a la doctora Rosas y al doctor Velázquez, porque entre los valiosos comentarios y apuntes que dan, pues ya prácticamente delineamos un nuevo índice para el próximo tomo. Entonces, contamos con ellos, porque justamente uno de los desafíos era ver quién podría escribir de qué temas en este primer tomo, ¿no? Entonces, muchas de las ausencias que se ven, se trata de no encontramos ese perfil. Y después, algunos que abordaban tema de género o del Mundial 2026, al momento que le dijimos, ¿quieres escribir?, dijeron, no, mejor ya no, ¿no? Entonces, por ahí van algunos de los temas del Mundial, por ejemplo, y del tema de género. Y en el tema de la reputación yo coincido, pero se trata, yo creo que tiene que ver también que es un tema pues relativamente nuevo, ¿no? Entonces tenemos que convocarnos entre los que estamos en este tema y de cara al Mundial, ¿no? Para ver cómo generamos investigación y contenidos. Y es riquísimo el tema de las negociaciones de los megaeventos deportivos en el mundo y en México. La que refiere Rafael es de las más conocidas, porque ahí hubo una decisión de Estado y una intervención pública estatal que se sabe más o menos. Pedro Ramírez Vázquez, el hijo de Pedro Ramírez Vázquez, cuando vas a su casa te lo cuenta y te saca el expediente. O sea, de la parte siguiente, que es cómo México no nada más organizó el Juegos Olímpicos del 68, sino tuvo que hacerle manita de puerco al COI y al COM para alinear los Juegos Olímpicos del 68 a la línea de la política de Estado de ese momento. Que, como ustedes saben, Sudáfrica estaba por hacer un boicot y la negociación fue durísima. Bueno, hay que meterse a esos y muchos documentos, porque el 68 tiene un montón de archivos, ¿no? Ese es un libro, ¿no? Pues a ver quién, si entre los tres lo hacemos, en unos años a lo mejor lo acabamos, pero es riquísimo. Pero a ver, hay otras candidaturas que no se negocian desde ese punto de vista, o sea, y esos son los mundiales. Los tres mundiales en México, prácticamente la decisión ha sido privada. No quiero decir que no ha habido acompañamiento público, estatal, ni mucho menos, en una mayor o menor medida. Pero prácticamente la Federación Mexicana de Fútbol, detrás del poder de Televisa, ha sido quien ha ido por los mundiales, ¿no? Y el Mundial de 2026 es ese contexto. O sea, no se puede entender el Mundial de Norteamérica sin lo que pasó en Qatar y Rusia, dentro de FIFA y el tema de corrupción. Entonces, en 2018, la Federación Mexicana de Estados Unidos invitó a las otras federaciones de Norteamérica a presentar la candidatura, y entonces en algún momento llegó la Federación Mexicana con el gobierno casi saliente del gobierno de Peña Nieto, con 6 cláusulas confidenciales, y dice, si no las firmas no puedo hacer el Mundial. Se firmaron, obtuvimos la sede, y desde la administración pasada y actualmente hemos tratado de ver cómo las volvemos operacionales, porque hay temas confidenciales. Y no voy a decir más porque incurro en falta, y aquí Daniel me va a decir, oye, hasta ahí déjalo, ¿no? Entonces, son temas complejos, y realmente el Estado mexicano, el gobierno de México en 2026, nunca tuvo una decisión de vamos a ir para allá. Ahora estamos ahí y tenemos muchas cosas de qué beneficiarnos. Entonces yo creo que es el momento de decirle a FIFA, en la negociación que están teniendo,
estamos yendo para allá, pero nosotros queremos definir la mascota también, queremos definir también la inauguración, cómo va a ir la línea, qué es lo que México quiere presentar al mundo y no dejar que sea un producto que lo cree la FIFA, que exponga el contenido y la narrativa, sino que México y Norteamérica intervenga, y ahí la negociación entre los tres países también creo que puede ser muy útil, aunque como bien lo dice, Infantino ha, por decirlo bajito, seducido al presidente de Estados Unidos, prácticamente se la pasa en la Casa Oval, y bueno, ahí hay todo un tema diplomático y de negociación que se está entretejiendo, que no sé si vamos a tener, que ese es el otro punto, y con esto cierro, las fuentes para reconstruir esos estudios de caso, que ese es el otro desafío. Y bueno, pues nada, les agradezco nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, pasaría la palabra al licenciado David Vázquez Licona para el comentario final. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a ustedes, a quienes nos acompañan, por supuesto a mis compañeras, compañeros de este panel. También quiero hacer un saludo del tercer coordinador de esta edición, que además es mi jefe, entonces si me lo salto, ya saben las consecuencias, Alejandro Fernández Varela Jiménez, el titular del deporte universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México. La gran ventaja de ser el último que participa en un panel de expertos como el que me honro formar parte, pues es que tiene uno más libertad para decir lo que quiera. Y entonces, si ustedes me lo permiten, yo voy a abusar de esa libertad. Primero, comentar sobre las vicisitudes que tuvo atrás este tercer congreso celebrado en 2023, este congreso del deporte universitario, porque justamente nos encontramos con dos aristas. Por una parte, ámbitos del conocimiento que eran profusamente explorados en el ámbito del deporte, de la diplomacia, del poder blando, de las relaciones internacionales, y por el otro, las discusiones emergentes que justamente también en el ámbito del Congreso, y ahorita estoy haciendo memoria, sí se ventilaron, como fue precisamente los Juegos Olímpicos de México 1968, las perspectivas de género, también las cuestiones que estaban vinculadas con las condiciones de trabajo en el ámbito laboral, lo que llamó la atención cuando se organizan estos Juegos en Qatar, por supuesto el posicionamiento de un país que, como ya lo decía Daniel, pues, ¿dónde está? ¿No? Y esas oportunidades nos hubiera encantado también que formaran parte de esta memoria, de esta edición, que por otra parte también nos sirvió como inspiración. Decimos, y nos colocó en la disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el tomo 2, el tomo 3 y los que salgan? Creemos que con esta edición también cumplimos la función de provocar a las intelectualidades, a los expertos en la materia, que seguramente tienen muchas más experiencias que compilar al respecto y muchas más ideas que aportar. Y es que eso es el deporte. El deporte trasciende más allá del honor de ostentar una medalla en el pecho o de alzar una copa. En el deporte hay cuestiones que tienen que ver con las finanzas internacionales, con el mercado, con la mercadotecnia, con el desarrollo tecnológico. Hace poco veíamos una nota que se publicó en febrero, fue un anuncio de la Comisión Australiana de Deportes que hizo público una inversión récord de $385 millones en deporte de alto rendimiento durante los siguientes 18 meses. El tiempo ya está corriendo. Además de ayudas directas a los deportistas, una parte significativa de este monto va dirigido a la tecnología para mejorar el rendimiento de los atletas a través de la gestión de datos de más de 10,000 deportistas en tiempo real. Esas son las potencialidades que tiene el deporte, independientemente de que es una estrategia
impensable, vamos, infaltable en el terreno de la promoción de la salud pública, en el juego que tiene o el rol que cumple en la reconstitución del tejido social, ciertamente en los retos que tiene que ver, por una parte, en la armonización de las relaciones de los pueblos en el mundo, pero también los conflictos que a partir del deporte pues se han generado. Me venía a la memoria ahorita la guerra del fútbol, por ejemplo, ¿no? Que también cumple un papel difícil que hay que ponderar, que es necesario ponderar si es que queremos hablar de paz. Hace un par de semanas, si mal no recuerdo, en Sudamérica tuvimos el triste conato de violencia que cristalizó en personas lastimadas en un partido de un equipo chileno con otro argentino, si mal no recuerdo, y esos son los focos que también tienen que llamarnos la atención si es que queremos aprovechar el guiño, el poder de seducción que tiene el deporte para poder abrir nuevos cauces, nuevas vetas de investigación, nuevas líneas de disertación, sin perder de vista lo que nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México pues llevamos a la práctica cotidianamente, sin perder de vista el papel que cumple el deporte en términos de ponderar los valores que nos encarnan y con los cuales también coincidimos, con la amistad, con el honor, con el orgullo de pertenencia, con el juego limpio, por supuesto. Es tratar de ver el vaso medio lleno para poder crecer como humanidad, para exaltarnos en lo mejor que tenemos todas las personas. Ciertamente siempre vamos a encontrar distorsiones, ya lo mencionaban aquí, lo que implica el amaño de juegos, lo que implica también el amaño en la gestión de las sedes para formar parte o para recibir o ser sede de una competencia internacional, lo que ello significa también en términos de dopaje tecnológico, que son líneas de investigación novedosas y que nos abren, nos despiertan la imaginación, pero siempre tratar de ver esos dos ámbitos creo que nos va a ayudar a todos a generar nuevas líneas de discusión, nuevos ámbitos de disertación y por supuesto lo que busca provocar este libro de diplomacia deportiva, que es la imaginación científica. Creemos que aquí hay más que una obra cerrada, un capítulo que se cierra, creemos que son muchas páginas que se abren, que son páginas en blanco, que están abiertas para las jóvenes, para los jóvenes que están aquí presentes y por supuesto para las mentes expertas que a lo largo de su trayectoria científica, académica, pues han tenido la posibilidad de compilar o de aglutinar conocimiento en estos terrenos. Espero no haberme extendido demasiado y por supuesto quedaría abierto para cualquier cuestionamiento, cualquier duda, ahora que nuestro panel se enriquece con jóvenes presencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendríamos un espacio para preguntas del público. Les rogaría, por favor, que sean preguntas breves, puntuales y que se dirijan a uno de los panelistas. Muchas gracias. ¿Habría algún interés? ¿Algún deportista en el público? ¿Algún interesado en las relaciones internacionales desde el ámbito deportivo? Muchas gracias. ¿Hay micrófonos disponibles? Aquí. ¿Puedes levantar la mano? Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, la verdad, agradezco el estar presente y poder escucharlos a todos. Más que nada porque, bueno, soy la verdad una gran fan del deporte, no tanto dentro del deporte televisado, sino más que nada por toda la cultura que
forma, ¿no? En ello. Bueno, mi pregunta va un poquito más, bueno, está más bien abierta para los ponentes que me pudieran ayudar a responderla. Y es que hay varios jóvenes, al igual que yo, que están muy interesados, sobre todo en el fútbol, en el mundial que viene, ¿no? Así que la pregunta es, ok, dentro de toda esta cuestión diplomática, también debería haber